un día de desarrollo en conocimiento sobre seguridad para cadenas de suministro. Los invitamos a seguir puntualmente nuestro programa. En esta nueva edición, el evento será conducido por Ciro Picardi, estudiante de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para quien les agradecemos su atención. Muchas gracias por su asistencia al Supply Chain Security Day. Antes que nada, queremos agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, las cuales son Servicio de Administración Tributaria, representantes de la Aduana de Monterrey, la Dirección de Clústeres del Estado de Nuevo León y, por supuesto, a los representantes de Aduanas y Protección de Fronteras. En esta, su séptima edición, el Supply Chain Security Day se consolida como un factor de cambio en el proceso de difusión y desarrollo de conocimiento en temas de seguridad para cadenas de suministro, por lo cual, personalmente me honra que como miembro del estudiantado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la comunidad académica me hayan considerado para el apoyo en la conducción de este importante evento. Estaremos compartiendo la dirección del mismo con el ingeniero Víctor Chávez y la ingeniera Blanca Medina, para darle un ritmo fluido con el afán de aprovechar el tiempo y cumplir con las expectativas de todos los asistentes. Agradezco ahora la intervención y palabras de la licenciada Abril Guerra Valenciano, de la Coordinación de Clústeres de Nuevo León, para la apertura de los trabajos de nuestro Supply Chain Security Day. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer a ustedes por la invitación para presenciar este evento a nombre de la Secretaría de Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León. La colaboración ha sido siempre de vital importancia para nosotros, ya que es muy relevante el poder trabajar de la mano con la iniciativa privada, la academia, para poder obtener siempre mejores resultados bajo el modelo de la triple hélice. Actualmente contamos con 13 clústeres estratégicos, los cuales nos ayudan a crear un ecosistema en donde las empresas puedan tener un ambiente propicio y eficaz para su operación, desempeño y crecimiento. Como región industrial, esta actividad para Nuevo León es importante debido a su alto contenido de empresas y que el clúster de seguridad para el comercio internacional apoye en esos temas es de suma importancia para el crecimiento y desarrollo de la economía del Estado. Tener la cadena de suministros bien integrada, no solo en la fase de producción y consumo, sino también en la parte de logística y seguridad. Actualmente la tecnología está cambiando. Tenemos una cuarta revolución industrial que está obligando a todos a tener la exploración de ciertas tecnologías para hacer servicios más seguros, más conectados, más inteligentes. El clúster es una buena plataforma para poder identificar las tecnologías que apoyen a la competitividad de la región y poder definir cuáles son las que debemos de adoptar a corto, mediano y largo plazo. El Gobierno del Estado, en conjunto con la academia y empresas, ha establecido una iniciativa llamada Nuevo León 4.0, que busca acercar las nuevas tecnologías a las empresas establecidas en el Estado. Los invito a estar enterados de estos temas mediante la vinculación con esta iniciativa, la cual con mucho gusto ponemos a tus órdenes. Agradezco al Clúster de Seguridad para el Comercio Internacional y a su staff por la realización del evento y a todos los asistentes. Siendo las 8:21 de este 9 de mayo del 2019, declaro formalmente inaugurado este séptimo Supply Chain Security Day. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Abril Guerra Valenciano de la Coordinación de Clústeres de Nuevo León por sus palabras. Y ahora me gustaría que iniciáramos a manera de preámbulo sobre el contexto de Supply Chain Security Day, en las palabras del ingeniero Víctor Daniel Chávez, director ejecutivo del Clúster de Seguridad para el Comercio Internacional. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de que hayan asistido al séptimo Supply Chain Security Day. Es el séptimo evento que tenemos desde
el inicio del clúster hace casi 10 años ya, entonces estamos muy contentos por el crecimiento, por la difusión que hemos hecho de las reglas de seguridad. Vamos a estar haciendo introducciones con las personas o los conferencistas que tenemos. Quiero ser un poco breve porque ya traemos un poquito de retraso ahí en el tiempo y también queremos respetar mucho la agenda. La primera conferencia que tenemos quisimos relacionarla con la competitividad, porque es un factor que a lo mejor no lo estamos visualizando dentro de un clúster de seguridad. Sin embargo, todas estas reglas de supply chain security o de seguridad en cadena de suministro tienen que ir orientadas totalmente o en una visión de competitividad, porque es lo que hace que un negocio permanezca, ¿sí? Todas las reglas de seguridad en cadenas de suministro tienen una connotación de negocio también, ¿sí? No queremos disminuir los riesgos para que no nos roben, para que no nos clonen información, etcétera. Entonces, el factor de competitividad lo tenemos que tener muy claro y que tenemos que hacer un match entre la seguridad que nosotros estamos proponiendo y la competitividad. Entonces, para estos efectos, contamos, gracias al doctor Alejandro Dieck. Él es catedrático de la EGADE Business School del TEC de Monterrey y ya no es la primera vez que viene a este evento. Él nos va a hablar sobre esa especialidad. El doctor pues tendría que tomarme mucho tiempo para describir su trayectoria profesional. Ha trabajado tanto en la industria como en el gobierno, como asesor, como consejero, etcétera. Entonces nos es muy grato que nos esté honrando ahorita con su presencia. Espero que aprovechen la conferencia del doctor y todas, no nada más la del doctor, hagan muchas notas y que sea de mucho provecho todo el día que vamos a tener de conferencias. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación de participar aquí con ustedes y para compartir aquí algunas reflexiones, como ya dijo el ingeniero Chávez, en relación con estos temas que para mí son bien importantes, ¿no? Y que tienen y necesariamente un vínculo con lo que es el tema del día que hoy aquí están celebrando, ¿no? Yo intitulé mi plática como competitividad y productividad, 2 eslabones perdidos en el esfuerzo y el crecimiento. Yo creo que es bien importante destacar que México ha sido una de las naciones que más se ha rezagado en el tema del crecimiento económico y al ser esto evidentemente tiene una connotación y una influencia muy importante en lo que tiene que ver con el tema de lo que ustedes tratan hoy aquí de la seguridad. Vamos básicamente a ver, quiero mostrarles primero una pequeña introducción, posteriormente alguna evidencia de factores comunes que en México explican el por qué México no ha crecido, cuál es la perspectiva futura en este sentido y finalmente hacer algunos comentarios finales al respecto. Uno de los principales flagelos, y ya lo he comentado aquí en relación con nuestro país, es precisamente el muy limitado crecimiento económico. Aquí muestro, por ejemplo, en los últimos 30 años, cómo han crecido las economías en términos de su tasa de crecimiento promedio anual. Y vemos que México históricamente se ha desempeñado de manera muy pobre en comparación con otras economías. Vemos casos, pues la verdad, bastante dinámicos, como el caso de las economías de China e India, en donde crecen prácticamente una al 10% y otra al 6.7% anual durante los últimos 30 años. México, lamentablemente, como podemos ver ahí, se ubica en un pobre desempeño del 2.6% de crecimiento. Incluso en los últimos 30 años por debajo de los Estados Unidos, ¿no? Que quizá como vecinos de nosotros es a quienes nosotros quisiéramos estar siguiendo o eventualmente alcanzar en el ritmo de la actividad económica que ellos tienen. Pues si ellos están creciendo más arriba que nosotros, pues evidentemente nunca los vamos a poder alcanzar porque van a una velocidad mayor y obviamente ellos tienen hoy por hoy un nivel de desarrollo muchísimo mayor que el de nosotros y pues esto lo único que está haciendo es que se abra una asimetría más entre el diferencial que tienen en los Estados Unidos con respecto a nuestro país, ¿no? O sea, en los últimos 30 años
no estamos más cerca de estar como están los Estados Unidos, sino por el contrario, hubo una divergencia ahí de que es 0.1 punto porcentual por año durante los últimos 30 años. ¿Qué es lo que explica de alguna manera este pobre crecimiento? Primero vamos a hablar de la competitividad. Y como ya lo dijo el ingeniero Chávez, pues la competitividad es una definición multidimensional. Tiene varias dimensiones que tenemos que tomar en cuenta para verdaderamente ver qué es lo que está pasando en una economía. Aquí tenemos este índice que es muy socorrido y muy utilizado del Foro Económico Mundial, en donde hace un análisis y una evaluación y una comparativa de distintos países, y estos países los compara de acuerdo a un índice, de acuerdo a estos factores que voy a referirme a ellos rápidamente. Uno es la infraestructura, el ambiente macroeconómico, cómo está el tema de las políticas públicas en nuestro país, en cada país, la salud y la educación primaria, la educación superior y la capacitación, cómo está la eficiencia en los mercados, hay o no hay competencia en los mercados, existen o no existen monopolios. La eficiencia en el mercado laboral es un factor determinante. Ustedes estarán de acuerdo que hoy una de las condiciones que ha puesto el Congreso de los Estados Unidos para aprobar el Tratado de Libre Comercio es que verdaderamente hay una reforma significativa laboral en México, que entre otras cosas sin duda va a tender a que los salarios sean mayores dentro de México y como consecuencia de ello se reduzcan las brechas entre los salarios que hay en nuestro país con respecto al de los Estados Unidos y Canadá. El desarrollo de los mercados financieros, cómo operan los mercados financieros en términos de su captación, del otorgamiento de crédito, el sistema financiero, no nada más los bancos, sino todo el tipo de instituciones no bancarias que existen y que otorgan también créditos como las arrendadoras, las afianzadoras, etcétera. La preparación tecnológica, cómo está nuestro país desarrollado desde el punto de vista tecnológico. Simple y sencillamente, si se ha adoptado tecnología, creo que en el tema de seguridad es uno de los temas en donde la adopción de avances tecnológicos para mejorar en la cadena de suministro es fundamental. En nuestro país, la verdad, es otro de los factores que desde mi punto de vista a nivel nacional dista mucho de ser lo que debería de ser en base al nivel de desarrollo que tenemos. El tamaño de mercado, cuán grande es el mercado que de alguna manera permita a los participantes poder aprovechar una demanda creciente, qué tan sofisticados son los negocios. Si no son los negocios tradicionales que habitualmente veíamos, hoy vemos muchas empresas que están empezando embriónicas con ideas que utilizan la tecnología de una manera muy importante. ¿Qué tan sofisticados son? El tema de la innovación y la disponibilidad y existencia de instituciones. Todos estos factores van a determinar de alguna manera el nivel de competitividad que tiene un país en un momento determinado y que de alguna manera directa o indirecta afecta todo el tema de la cadena de suministro y la seguridad en términos generales que se tiene. Aquí vemos, por ejemplo, una vez que hemos evaluado todos estos factores a los que hago referencia, estos 12 factores que analiza el Foro Económico Mundial, vemos cómo ha estado la evolución de nuestro país, que si bien es cierto ha tenido cierta mejora del 2010 a la fecha, particularmente producto de la segunda generación de reformas estructurales, todavía dista mucho de estar entre los primeros lugares a nivel mundial. Lo único que te dice este tipo de estimación es que nuestro país no es precisamente un país que destaque por ser un país competitivo, y con este nivel de competitividad no facilita el proceso de la elaboración, el desarrollo de los negocios dentro del mercado interno. Vemos aquí estamos en el lugar 46 y vemos algunos países con los que nos comparamos, ¿no? Por ejemplo, pues sin duda Estados Unidos es el número 1, vemos los países más avanzados arriba de la tabla. Corea del Sur, que es un país que hace quizá 30 años lo veíamos nosotros un poquito más retrasado que nosotros, vemos que en este caso ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años y hoy se ubica en el lugar número 15.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que tenemos un mejor nivel de competitividad, lo único que estamos diciendo es que en comparación con otros países, estos 12 factores a los que acabo de hacer referencia, de alguna manera tienen un impacto sobre la forma en la que se hacen los negocios dentro de la economía y, por supuesto, en la forma y la seguridad que existe dentro de toda la cadena de suministro para satisfacer una demanda cada vez más creciente por bienes y servicios a lo largo y ancho de la República. Otro factor, digo, en este caso vemos también ya la calificación que tiene nuestro país tomando en cuenta algunos de estos 12 rubros a los que hago referencia. Entonces vemos, por ejemplo, que los primeros 4 que tenemos ahí son los requerimientos básicos para la productividad. Y ahí vemos las calificaciones que tenemos. Como comentamos ahorita, en nuestro país se ubica en el lugar número 46 de acuerdo a la ponderación que se le da a cada uno de estos factores. Sin embargo, vemos algunos casos en donde verdaderamente estamos bastante bien y otros en donde no estamos tan bien en ese sentido. Voy a tomar, por ejemplo, el tamaño del mercado, estamos en número 11. ¿Qué significa? Que el mercado doméstico tiene un tamaño bastante significativo como para hacer atractivo el desarrollo de negocios dentro de la actividad económica en nuestro país. Pero, por ejemplo, si nos vamos al número 105, ¿no? El nivel que tenemos de las instituciones, o por ejemplo en infraestructura, en capacidades que tienen que ver obviamente con la educación, con las capacidades de la mano de obra en nuestro país, pues estamos en número 86 y vemos, por ejemplo, la eficiencia del mercado laboral, y ahorita me hice referencia a eso, estamos en el número 100. Es decir, en algunos casos estamos por arriba del promedio y en otros casos por debajo del promedio. Entonces, ¿qué es lo que se requiere aquí si nosotros queremos aumentar la competitividad de nuestra economía? Atender a través particularmente de políticas públicas este tipo de situaciones muy particulares que emergen por la asimetría que tenemos en términos del desarrollo de cada uno de estos factores en comparación con el que se muestran en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí, además de ese número 11 que tenemos, el entorno macroeconómico lo tenemos en número 35. No estamos tan mal. ¿Qué significa ese entorno macroeconómico? Pues que hay estabilidad económica. Ustedes algunos recordarán las crisis que vivió este país en los años 80 o a principios de los 90 o en el año 2002, por ejemplo, o recientemente en el 2008-2009 con la crisis mundial, pero inmediatamente la economía salía de una situación de crisis y llegaba a haber una situación mucho más estable, mucho más favorable en términos de la estabilidad macroeconómica, que se refiere a que haya estabilidad de precios por un lado, que no haya una inflación galopante, y por otro lado que no haya o que haya un crecimiento económico cerca del máximo potencial que pudiera tener la economía. Este es un tema que también nos preocupa, yo creo que a muchos, y que en términos de logística tiene mucho que ver, que es el tema de la seguridad. Hay un instituto a nivel mundial que hace un análisis o un comparativo entre países en donde se compara el nivel de seguridad que se tiene dentro de la economía. Y vemos aquí estamos lamentablemente en un lugar número 127 de 140. O sea, eso quiere decir que solamente 13 países están más atrás que nosotros de los 140 que se evaluaron. Lo único que quiere decir, y creo que esto simple y sencillamente está reflejando la situación que vivimos día a día en muchos estados de la República, en donde no hay seguridad, ya no digas en el transporte carretero o en el transporte por ferrocarril, sino simple y sencillamente el salir de tu casa y estar en algún lugar en donde puedes estar en riesgo, ¿no? Esta es una situación que sin duda también afecta mucho el tema de la logística, de la cadena de suministro. Seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo ahorita, y si actúan durante esas rutas, pues que el autotransporte federal de carga entre Veracruz y la Ciudad de México es un problema bastante serio, es un problema en donde no puedes asegurar, es un problema en donde las cadenas de suministro se ven bloqueadas lamentablemente porque no hay quizá transportistas que hoy quieran atender esas rutas independientemente del precio al que le quieras cargar, simple y sencillamente. Eso lamentablemente genera una fractura y una falta de disponibilidad de esa competitividad que queremos para atender una situación muchísimo más profunda de lo que debería de ser. En alguna ocasión, me preguntaban a mí, ¿cuál es la vocación de nuestro país?
y en algún tiempo, quizás hace unos 25 o 30 años, pensábamos que la vocación natural de nuestro país era ser un país de mano de obra barata, ¿no? Cosa que la verdad, pues yo nunca me he enorgullecido y tampoco me quisiera algún día enorgullecer. Simple y sencillamente tener a los trabajadores de alguna manera con un sueldo reprimido, pues eso impacta naturalmente el mercado interno. Tampoco somos un país que tenemos hoy ya la mano de obra más barata. Hay otros países probablemente que tienen mano de obra más barata cuando el mundo se globaliza. Tampoco somos un país que tiene el capital más barato. Pues, la verdad, en este país el capital es escaso y por ende es mucho más caro. Entonces, ¿somos un país innovador? Pues yo creo que tampoco somos un país innovador. No estamos en las primeras filas o en los primeros análisis que hay de estos países que están continuamente innovando a través de empresas, procesos o nuevos productos. Entonces yo les decía, yo creo que México tiene dos vocaciones que lamentablemente no se han aprovechado al máximo. Uno, el turismo, sin duda, somos un país rico en mucha cultura y tenemos un récord muy, muy importante a pesar de toda la problemática que tenemos de seguridad. Y la otra vocación que nosotros tenemos somos un país de logística. Tenemos enfrente de nosotros 3,000 kilómetros de fronteras con la economía más grande del mundo, pero lamentablemente también, ¿no? Cuando no hay seguridad en este proceso de la cadena de suministro, cuando no hay seguridad a la hora de hacer los transportes de mercancías de un lugar a otro, pues esa ventaja competitiva que tenemos y que es sustentable porque nadie nos la va a quitar, nadie se va a poner enfrente o en medio de Estados Unidos y nosotros en términos de la logística que podemos hacer, pues no se aprovecha al máximo, ¿no? Ese es un poquito lo que con esto quiero comentar en términos de la competitividad. Podemos ser muy competitivos en esos dos rubros, pero lamentablemente hoy las condiciones de nuestro país y algunos errores en la política pública, la verdad, no permiten que podamos aprovechar cabalmente estas ventajas que hoy tenemos con respecto a otras naciones del mundo. Otro factor que es importante es la productividad y lo comentó el ingeniero Chávez hace un momento, ¿no? Y aquí pongo una situación pues bastante lamentable en términos de qué tanto ha aumentado la productividad de la mano de obra en México en los últimos 30 años de forma acumulada. ¿Qué tenemos aquí? Hoy por hoy, en el caso de México, en los últimos 30 años la productividad acumulada, si alcanzo a leer bien, es alrededor del 4,03%. Y si lo comparamos, por ejemplo, con China, que eso es alrededor de, por ahí está, ¿qué? 169%. ¿Qué significa esto? Que en los últimos 30 años la mano de obra en este país asiático, en China, ha crecido su productividad 169%, es más productivo, produce más bienes y servicios por hora trabajada o por empleado que está disponible en el mercado, 169% comparado con un pobre 4% en México. Sí, es 4, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Si nosotros vemos que los salarios en nuestro país se han rezagado, es precisamente por este fenómeno. Si vemos que en nuestro país no podemos crecer a un ritmo mucho más acelerado, también es por este fenómeno, porque la productividad en muchos países es la principal fuente de crecimiento económico. No podemos crecer si no hay una mayor productividad. Y por eso vemos aquí que el país que más ha crecido en términos de la productividad es precisamente China. Y bueno, también vimos en la primera lámina que les presenté que es precisamente China el país que más ha crecido dinámicamente en su nivel de actividad económica. Nos quejamos mucho en México del aumento, que los salarios no aumentan. Bueno, pues esta también es una explicación. ¿Por qué no aumentan los salarios o la capacidad de compra de los trabajadores? Pues porque no somos productivos. Y si no somos productivos, si yo quiero aumentarle a las personas los sueldos y los salarios, simple y sencillamente, ¿qué es lo que va a pasar? Esa falta de productividad va a incidir en una mayor presión sobre los precios de los bienes y servicios. Yo no puedo aumentar los precios, los salarios si no aumento de alguna forma la productividad para que la gente sea más productiva. Y el concepto de productividad es muy simple, producir más con lo mismo o producir lo mismo con menos factores de producción. Y aquí vemos el comparativo entre otros países en donde simple y sencillamente México está sumamente rezagado.
estamos rezagados en términos de la productividad, a pesar de que ha habido enormes esfuerzos, al menos en el papel o en los programas públicos, para verdaderamente aumentar la productividad. ¿Qué factores inciden sobre la evolución de la productividad? Y ahí les pongo primero calidad y disponibilidad de recursos naturales. Y le pongo 3 palomitas. Pues yo creo que en México tenemos tanto calidad como disponibilidad de recursos naturales. Tenemos de todo. Tenemos minería, tenemos agua, tenemos petróleo, tenemos una serie de factores que la verdad ya muchos países quisieran tener parte solamente de esa riqueza natural que nosotros tenemos como país. O ahí no le pongo ningún pero. El entorno macroeconómico le pongo 2 palomitas, ¿no? Somos un país que sin duda tiene estabilidad de precios, quizá a partir de los 90, que hay un proceso de alineación de las políticas públicas prudentes para hacer que la inflación se mantuviera a raya y mantener más o menos un nivel de crecimiento económico adecuado. ¿Qué es lo que pasa con este nivel de crecimiento económico? Pues a veces la misma globalización nos impone costos irreductibles. ¿Qué es lo que está pasando? En ocasiones las crisis que hemos enfrentado en México en los últimos años, recordarán la del 2002, 2003 y la del 2009, fueron crisis que no fueron gestadas por un mal manejo de la política pública en México. Fueron crisis que vinieron del exterior y dado el grado de apertura que tiene hoy nuestra economía, necesariamente tenemos que aceptarlas y esa es una situación que sucede. Después, el entorno microeconómico le pongo una palomita. ¿Y por qué le pongo una palomita? Y creo que aquí ustedes en este tema de la seguridad y de la cadena de suministro, ahí es donde podemos empezar a ver ya a nivel micro, ya viendo el tema muy particular de cierta industria, la situación no es tan favorable como a nivel macro. Vemos muchos temas de inseguridad, vemos muchos temas de falta de mano de obra calificada, vemos muchos temas de problemas con las escuelas de educación superior que verdaderamente no cumplen con ciertos requisitos técnicos, vemos un problema con la calidad de la educación primaria y secundaria que tarde o temprano va a revertirse en una falta de recursos humanos calificados. Y cuando yo no tengo recursos humanos calificados, eso también impone una limitante significativa al crecimiento económico. Y donde sí tenemos tachitas son en estos 3. Primero, el nivel de inversión. El nivel de inversión en México dista mucho de ser el nivel de inversión que requiere la economía para ser mucho más productiva. Necesitamos invertir más en capacitación, en desarrollo, en equipos, en tecnología, en tecnologías de la información. Eso aumenta de manera importante la productividad. La cantidad y calidad de recursos humanos disponibles también le pongo una tachita. Yo estoy seguro que en algunos casos ustedes también enfrentan algunas insuficiencias de oferta de mano de obra por algunas carreras muy particulares que de alguna manera se están volviendo más escasas la disponibilidad de mano de obra porque hay menos producción o hay menos oferta, o menos estudiantes quieren hoy estudiar carreras de ingenierías, por ejemplo, o de tecnologías de información o de análisis de datos, y más estudiantes quieren estudiar probablemente contaduría o medicina o abogacía o economía. Y lamentablemente el mercado laboral está demandando más a la gente que hoy está menos disponible en el mercado. Y eso lo podemos ver fácilmente al salir o platicar con los muchachos y las muchachas que salen de algunas de las carreras más importantes y preguntarles cuál es su expectativa de llegar al mercado laboral. Y siempre cuando hablas de un tipo de ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería en mecatrónica, todas estas carreras salen con 3 o 4 ofertas de trabajo cada uno de los muchachos o muchachas que salen. Y les preguntas a los economistas o a los contadores y la verdad la relación es una oferta de trabajo probablemente por cada 5 estudiantes que hay en el mercado, ¿no? Ese es un problema que hoy tenemos. La cantidad y calidad de los recursos humanos y el nivel de avance tecnológico e innovación. También eso es muy importante para mejorar la productividad y lamentablemente en nuestro país pues no somos un país innovador o que nos distingamos por ser muy innovadores. A lo mejor ustedes dicen, oye, pero yo uso mucho la tecnología en los procesos de cadena de suministro. Sí, pero adoptamos tecnologías, usamos tecnologías que ya alguien más desarrolló y obviamente nos cuesta. A diferencia de otros países, por ejemplo, como Japón, como Alemania, como el mismo Corea, hoy la verdad se distingue por ser, nos duele mucho decir eso en el sentido de que, bueno, pues, ¿qué tiene Corea que no tengamos nosotros? Si hace 30 años, yo cuando estudiaba economía,
Yo veía a Corea del Sur como un país sumamente retrasado, como probablemente hoy vemos nosotros a Honduras o a El Salvador o a Guatemala. Así yo veía cuando estaba estudiando economía Corea, y vean, de acuerdo a la evidencia que les he mostrado ahorita, pues dónde están verdaderamente, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva futura? Y aquí me voy a referir yo a unas declaraciones que recientemente hizo el presidente de la República, en donde él dice que va a abolir el modelo neoliberal. Y yo pregunto, ¿será la solución? Bueno, vamos de alguna manera, primero que todo, a entender cuáles son esos 12 mandamientos del modelo neoliberal. ¿Qué significa el modelo neoliberal? Y déjenme un poquito ponerles un poco en antecedente qué es esto del modelo neoliberal. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional en su momento han hecho estudios muy significativos en países y hacen un análisis de aquellas políticas públicas, aquellas políticas que verdaderamente inciden sobre un mejor crecimiento económico, un mayor bienestar para la sociedad. Y llegan a esta conclusión de estas 12, vamos a llamarle mandamientos del modelo. Entonces yo les digo, bueno, pues, ¿qué significa esto? Simple y sencillamente está en términos muy generales estos mandamientos. Primero, una política fiscal prudente, que se controle el gasto público, que las tasas de impuestos sean bajas y que haya mayor número de contribuyentes, y que el gasto público se oriente en dos cosas, en infraestructura y en educación. Eso es lo que el modelo neoliberal dice. Después dice en política monetaria, pues que hay un estricto control de la inflación. Seguramente algunos de ustedes han oído o leído lo que está pasando en Venezuela. En México, la verdad, tenemos una estabilidad de precios. En Venezuela, aquí hoy creo que ayer dieron a conocer la inflación de los primeros 4 meses del año, anda alrededor del 4.4%. Bueno, en Venezuela el año pasado la inflación fue como de 2 millones de por ciento, ¿sí? O sea, dense una idea de la importancia que eso reviste, tener un banco central autónomo que verdaderamente mantenga la inflación controlada para que ustedes en los negocios que desarrollan, en la logística, en la cadena de suministro puedan estar tranquilos y no les estén cambiando cada minuto o cada segundo, como sucede, por ejemplo, en Venezuela, los precios. ¿Cómo puedes tú realmente operar eso? Pues es prácticamente imposible. La liberalización financiera es otro tema bien importante, ¿no? Que los mercados financieros actúen de manera independiente, que un banco decida cuánta tasa ofrecer y cuánta tasa cobrar en los créditos que elabora, me explico, en los créditos que otorga. Eso es básicamente lo que se conoce como la liberalización financiera. Una apertura comercial, creo que ustedes en términos de lo que es este clúster fundamentalmente tienen una relación muy importante con el manejo con los Estados Unidos. Y decimos que somos un país de logística. Pues sin embargo, ¿cuánto tarda ahorita? Bueno, y ahorita mejor vamos a olvidarnos de lo que ha pasado en los últimos meses porque pues sí es desastroso, pero ¿cuánto tardaba normalmente cuando estaban las relaciones mejor con los Estados Unidos en cruzar un camión de aquí a los Estados Unidos, teniéndolos a 140 o 130 millas de distancia? Pues la verdad es que creo que no es lo mismo la frontera que hay aquí con la frontera que hay en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Europa, pues que hay un mercado prácticamente común, pues los camiones pasan sin ninguna restricción, ¿no? Y simple y sencillamente lo que está pasando hoy es todavía muchísimo más delicado, precisamente por los actores que hay ahí en la frontera, derivado de pura presión gubernamental política. Esa es la verdadera razón. Eso de que voy a mandar unos Marshalls allá a Tucson o al desierto para tener, pues la verdad, eso mismo, no sé, algunos de ustedes recordarán, cuando estábamos en la Secretaría de Economía, que México decidió no votar a favor de la guerra en Irak, ¿se acordarán? En donde exactamente lo mismo pasó, ¿no? Una llamadita del presidente o del secretario de Seguridad Interna, y ¿sabes qué? Ponte más estricto a la hora de revisión, pues si en lugar de revisar 1 minuto, revisas 2 minutos a cada quien, pues se va a aumentar el doble el tiempo de espera. Y hoy es lamentablemente lo que estamos viviendo, ¿no? Un rol activo de la inversión extranjera. Algunos dicen que se pierde soberanía por eso. Pues la verdad, yo voy a Estados Unidos y prácticamente voy y veo que las compañías son dueñas de todo, de todas las nacionalidades, ¿no? Y voy a cualquier tienda de los bienes de consumo y prácticamente nada está hecho en los Estados Unidos, ¿no?
Y la verdad ellos no piensan que eso se pierda soberanía, ¿no? Habrá quienes dicen que sí. Yo creo que en ese sentido, en el modelo neoliberal, la verdad eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Un mercado cambiario competitivo, que las libres fuerzas del mercado determinen el tipo de cambio, pues eso es lo mejor que puede ser, la oferta y la demanda. Que digan los importadores, los exportadores, quien tiene los dólares que los quiera vender, que los venda, ¿no? Una ley laboral flexible, creo que vamos un poco hacia allá. Sin embargo, todavía dista mucho nuestra ley laboral, incluso con las nuevas modificaciones, de ser una verdadera ley laboral que contribuya al crecimiento. El Estado de Derecho que se aplique, que haya cero tolerancia a la impunidad y a la corrupción. Bueno, pues también esto creo que dista mucho en nuestro país de haber sido algo claro. El respeto a los derechos de propiedad de toda índole. No sé, vemos marchas, manifestaciones en donde lamentablemente hay mucho vandalismo y no se respeta la propiedad ajena en muchos aspectos de eso. Una privatización efectiva. Qué padre que se acaben los monopolios públicos, pero cuando un monopolio público pasa a ser un monopolio privado, pues el problema yo creo que es más grave, porque el monopolio privado fundamentalmente tiene una necesidad mayor que el monopolio público de generar un excedente, porque hay inversionistas o capitalistas que metieron su dinero y que buscan una rentabilidad mayor. La promoción a la investigación y desarrollo tecnológico, la no existencia de monopolios y en caso de que haya monopolios, una regulación efectiva. Este es el modelo neoliberal. Entonces yo les pregunto, si vamos a abolir este modelo neoliberal, pues, ok, vamos a abolirlo. Nomás dime cuál serían los aspectos o los mandamientos fundamentales de ese modelo reconsiderado, reconfigurado, que habla hoy la cuarta transformación industrial. La verdad es que yo veo, y aquí es lo que la lámina que sigue, hay algunos elementos de este modelo del que quieren abolir que se están manteniendo, incluso se han profundizado. En materia de política fiscal, el modelo neoliberal dice la menor intervención del gobierno. Queremos un gobierno pequeño pero fuerte. Bueno, pues en los primeros 3 meses del año, la verdad ha sido muy agresiva la reducción del gasto público. La verdad, en ese sentido, son mucho más neoliberales la administración actual que todas las administraciones anteriores juntas. La verdad, yo nunca había visto un análisis tan profundo y tan decidido de hacer que el gobierno se achique, que se haga más pequeño pero más eficiente, y ahí está el tema, ¿no? En otros casos vemos que se han derogado, ¿no? Si verdaderamente queremos una calidad en la educación y estar derogando por la que le llaman la mal llamada reforma educativa, pues yo creo que ahí como que no hay una congruencia, ¿no? Y en algunos otros casos pues hay retroceso, ¿no? También vemos, entonces, ¿cuál es el modelo? Está perfecto que cada presidente o cada jefe del Ejecutivo tenga un modelo económico en mente, pues qué bueno que lo tenga, pero la pregunta es, dime cuál es ese modelo. Bueno, yo como economista y como analista no alcanzo a cubrir veo las partes del modelo, pero bueno, veo parte del modelo neoliberal, veo parte de un modelo de los 70s, veo parte de un modelo de proteccionismo, veo demasiadas cosas, veo quizá en algunos aspectos regresar al pasado que lamentablemente ya nos dijo bien claramente la historia que no es el camino correcto, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que pasa es que el mismo presidente no sabe cuáles son esos modelos neoliberales o cuáles son esas características del modelo neoliberal. Yo me acuerdo en una ocasión que fui a la Cámara de Diputados a una comparecencia cuando era subsecretario de Energía. Algún diputado en aquel tiempo del PRD decía, no, es que lo que deben hacer ustedes es quitar el modelo neoliberal. Y le dije, muy bien. Y bueno, en aquel tiempo no le llamaban neoliberal, le llamaban liberalismo social. O alguien le dice el consenso de Washington, por lo que acabo ahorita de decir. Entonces le pregunto yo al diputado, oiga diputado, ¿y qué es el modelo neoliberal? Pues es el que dice la prensa. Sí, pero ¿qué es? No, pues es el que hizo Salinas, pero ¿qué fue lo que hizo Salinas? Y total no llegó a entender o a explicar cuáles eran esos atributos o esas características del modelo. Yo creo que algo similar, con todo respeto,
le está pasando a la administración actual cuando dicen que queremos abolir el modelo. O si vemos, o si nos regresamos a esos 12 mandamientos, vamos a poner la antítesis, exactamente lo contrario, ¿o no? Eso debería ser el nuevo modelo de la 4T, pues la verdad, sí necesitamos una explicación mucho más profunda al respecto, ¿no? No hay claridad sobre el rumbo del modelo de crecimiento a seguir. Pensamos que vamos a crecer, sí, pero crecer es como una fórmula aritmética, en donde tú tienes ciertos insumos y tienes un producto que se elabora en la economía, y es una relación aritmética no lineal finalmente, pero es aritmética. Y si tú empiezas a analizar cada uno de los componentes que le dan vida a esa función, pues te das cuenta que pues no se va el crecimiento, ¿no? A ver, ¿de qué depende? Pues de la mano de obra, ¿de qué depende? De la inversión, ¿de qué depende? Entonces, cuando ves qué es lo que está evolucionando en cada uno de los pasos y no ves que esté pasando eso, pues dices, pues ¿dónde está el modelo? O ¿cómo están haciendo las cifras? Afortunadamente, todavía hasta hoy, el instituto que elabora las estadísticas en México, que es por un lado el INEGI y por otro lado el Banco de México, son autónomos. Y hasta hoy, afortunadamente, creo que gozan de cierta autonomía operativa. En el momento que puedan de alguna manera perderse esa autonomía, podremos empezar a pensar que hay una manipulación de las cifras. Pero pues la verdad, hoy por hoy yo sí me siento tranquilo en que las cifras que están produciendo estos dos órganos autónomos son verdaderamente o están apegadas a la realidad. Esto genera incertidumbre interna que aunada a la externa no produce condiciones adecuadas para el crecimiento. Yo creo que tenemos mucho que ver con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Alguna vez algún amigo me decía, y creo que con cierta razón, me dice, mira Alejandro, podemos tener al mejor presidente de México y la verdad es que si en Estados Unidos les va mal, aquí nos va a ir mal también. Y luego también me dijo lo contrario, podemos tener al peor presidente de México, pero si en Estados Unidos le va bien, pues aquí también nos va a ir más o menos bien. Y creo que hasta cierto punto esa macrodependencia que tenemos con Estados Unidos es muy importante. Y hoy, sinceramente, es lo que nos está salvando. El único componente del Producto Interno Bruto que mide el crecimiento económico que hoy está creciendo de manera solvente son las exportaciones. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen ya prácticamente 10 años de un crecimiento ininterrumpido. Que no se desacelere tantito porque eso aunado a los componentes internos que ya dan visos claros de una desaceleración. El consumo se está desacelerando, la inversión está desacelerando y el gasto de gobierno, pues ya lo comenté ahorita, se está de alguna manera bajando, pues entonces sí va a haber 4 turbinas actuando en contra del crecimiento económico, ¿no? Finalmente, la problemática del pobre crecimiento en México está sobrediagnosticada. El que quiera decir, a ver, ¿por qué no crecemos? Híjole, hay miles de millones de horas sombra y de artículos y de revistas y de libros que explican por qué no crecemos. Ahí no hay vuelta de hoja, está muy sencillo, ya está perfectamente diagnosticado y ya sabemos qué es lo que falta. Ahora, ¿qué es lo que falta? Requerimos actuar en los diferentes frentes a través de políticas coherentes para atender los temas puntuales. Simple y sencillamente no se vayan muy lejos. Vimos ahorita lo que hace el Foro Económico Mundial y en ese sentido tenemos ahí 12 aspectos fundamentales que necesitamos mejorar, unos más que otros. Bueno, en donde más necesitamos prestar atención es precisamente en aquellos 12 en donde nuestra calificación es peor. Y simple y sencillamente eso sin duda nos pudiera llevar a una ruta de un mayor crecimiento económico, ¿no? Mucho más dinámico, que sería, entre otras cosas, uno de los factores más importantes para atender toda la problemática que tenemos, ¿no? Particularmente todo este problema de pobreza que se ha venido pronunciando cada vez más y que de alguna manera pues es bastante lacerante y nos lastima. Yo estoy seguro que a todos los que estamos aquí, porque pues entre más gente pudiente haya en nuestro país, entre más gente solvente económicamente, pues yo creo que todos en el giro de actividad que estemos involucrados nos vamos a beneficiar de una manera importante también, ¿no? Con esto yo termino, no sé si hay algún tiempo para alguna pregunta y respuesta, y si no, pues muchísimas gracias, ¿eh?
Buenos días. Pues agradecemos la interesante conferencia del doctor Alejandro Dieck y pues le pedimos un aplauso adicional por su plática tan interesante. Le pido al ingeniero Chávez, Víctor, ¿dónde estás? Para que le pueda entregar su reconocimiento. Víctor, el reconocimiento para el doctor Dieck, por favor. Continuamos con nuestra siguiente plática. El operador económico autorizado es una respuesta del gobierno mexicano a las directrices del marco de estándares de la Organización Mundial de Aduanas, al igual que el CITIPAT. El OEA apoya la función de seguridad nacional en contra de todas las amenazas presentes en las cadenas de suministro. Queremos agradecer la disposición y apoyo del Servicio de Administración Tributaria y en lo particular al licenciado Irving Becerril Zamora, quien es el subadministrador de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Comercio Exterior, OEA de México, quien esta mañana nos compartirá temas muy importantes sobre la actualidad del programa OEA México. Licenciado, apreciamos su presencia. Nos acompaña desde la Ciudad de México, por lo cual es muy significativo su presencia y le pedimos un aplauso. Aquí tiene algo. Este es el láser, este es para adelante, este es para atrás, está prendido. Okay. Bueno, antes de comenzar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A nombre de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, pues le doy las gracias en representación del operador económico autorizado en México. Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que es el estatus actual del operador económico autorizado en México. Vamos a hablarles un poquito de lo que hemos estado trabajando durante todos estos años. Si bien mucha información igual ustedes como empresas ya la conocen, el acercamiento que queremos tener el día de hoy con ustedes es ponerlos al tanto de lo que hemos estado trabajando de manera interna, de manera internacional y de forma conjunta con otras instituciones gubernamentales, con el objetivo de ofrecer a ustedes como sector privado, como contribuyentes, un mejor desempeño y mayor seguridad en la cadena de suministros. Actualmente, el operador económico autorizado se encuentra a nivel mundial distribuido en diversos países. Tenemos 77 países que ya cuentan con un operador económico autorizado. Existen otras 35 negociaciones para que pueda existir una relación entre diferentes programas y puedan tener beneficios entre las empresas que importan o exportan entre ellos. Entonces, lo que quiero compartirles es que el operador económico es una iniciativa por parte de la Organización Mundial de Aduanas, que actual México se encuentra alineado a ella y que a nivel mundial este programa de seguridad en cadena de suministros se encuentra en crecimiento, a pesar de que ya lleva un tiempo implementado en nuestro país. En esta ocasión no les vamos a hablar tanto de cuál es el origen del operador económico autorizado, porque considero que ya muchos ya lo conocen o ya las empresas ya tienen este bagaje sobre lo que es el operador económico autorizado.
Hoy en día queremos hablarles un poquito más de cómo México ya lo tiene implementado, de las etapas que ha sufrido para poder consolidarlo a nivel nacional e internacional, y es por eso que queremos hablarles específicamente en esta lámina sobre qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Si bien el operador económico autorizado le ha costado desde un inicio en el 2012 poder iniciar de manera rápida, al día de hoy podemos decir que el programa ya se encuentra ya se encuentra consolidado y actualmente ya está trabajando en ofrecer nuevas dinámicas o mejores beneficios, mayor seguridad, y ya tenemos un norte sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Es por eso que el operador económico ya cuenta con la inclusión de diversos actores con la finalidad de poder fortalecer la cadena de suministros, ver las diferentes necesidades de las empresas para que otros actores se puedan incluir, que se consideran vulnerables o que se consideran necesarios para fortalecer toda esta cadena o todos estos procesos. Y también contamos con participación internacional por parte de otras aduanas, por parte de otras instituciones de gobierno. Entonces, el programa ha ido caminando afortunadamente con pasos firmes. Hemos tenido el apoyo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo en cuanto a capacitación, en cuanto a apoyo al modelo de estructura del programa de manera interna. Ha habido diversos foros en los que hemos estado participando de manera conjunta con CITIPAT, lo que también ayuda a fortalecer un poco esta relación con Estados Unidos y homologar lo que son los criterios, fortalecer este intercambio de mercancías, de información y fortalecer la seguridad entre nuestras aduanas, ¿no? Y más adelante les voy a hablar un poquito más de lo que hemos estado trabajando con otras instituciones de gobierno como parte de lo que establece en el tercer pilar la Organización Mundial de Aduanas, que es el operador económico autorizado en relación con otras instancias gubernamentales. Esto es simple, en esta inclusión de figuras únicamente quiero mostrarles cómo ha sido la evolución del programa. Probablemente muchos ya conocen cómo ha sido el andar de nosotros dentro del operador económico autorizado. Entonces, iniciamos en el 2012 con empresas importadoras y exportadoras, que consideramos son el eslabón base para poder nosotros desarrollar la seguridad en la cadena de suministro. En consecuencia, las empresas de transporte se tuvieron que sumar a este esfuerzo de poderlas incluir o validarlas como empresas seguras. Se unieron posteriormente agentes aduanales. Para el 2016 fue el mayor número de inclusión de figuras, tomando en cuenta recintos fiscalizados estratégicos, empresas de mensajería y paquetería, parques industriales, que es una figura que, si bien no tiene un proceso logístico, por así decirlo, o de intercambio de mercancías de comercio exterior, es una parte también fundamental porque es ahí donde residen las empresas que se encuentran certificadas, y los transportistas ferroviarios, ¿no? La última, digamos que actualización o inclusión, por así decirle, fue durante el año 2018, donde incluimos o definimos más bien un poco más la figura de las empresas de terciarización logística. No quisiera decir que es una nueva figura que se incluye, quisiera decir que más bien se define un poco más o se detalla cuáles van a ser las directrices bajo las cuales se van a poder certificar este tipo de empresas, ¿no? Igual, y si tienen un poco de dudas sobre la inclusión de esta figura, con mucho gusto también podemos platicar sobre esto, ¿no? Actualmente tenemos 9 figuras dentro de la cadena logística que pueden ser susceptibles a ser certificadas, y estamos trabajando y esperamos que dentro de este año podamos concretar otras 2 nuevas inclusiones, que son los almacenes generales de depósito y
definir también con el cambio de la ley aduanera, la directriz para incluir el tema de la agencia aduanal, ¿no? En conjunto con el agente aduanal. Es por eso que con estas dos figuras, sobre todo con los almacenes generales de depósito, ya hemos realizado un piloto, ya hemos estado trabajando para ver en un modelo de perfil, hemos estado intercambiando información con la Cámara que los rige y con diversos almacenes generales de depósito que han participado con nosotros para poder tener una retroalimentación y poder plasmar o publicar un perfil de seguridad que sea acorde a la figura, como lo hemos hecho con el resto que ya están con nosotros. Y bueno, estas son las cifras actuales. Al corte de este mes, los números pueden ir variando día con día. Sin embargo, al corte que hicimos para poder traerles esta información, tenemos ya 1,010 empresas OEA, que estas 1,010 empresas OEA se dividen o se subdividen en los 9 actores que actualmente tenemos, que el mayor número de empresas certificadas son los importadores y exportadores, 2 recintos fiscalizados estratégicos, 157 agentes aduanales, 211 empresas de transporte terrestre, que ha sido afortunadamente un crecimiento en cuanto al nivel de empresas de autotransporte, debido a que es considerado el eslabón más vulnerable. Y también afortunadamente se han ido incorporando después de un trabajo que ha sido un poco rugoso en cuanto a poderlos, por así decir, convencer de cuáles son los beneficios que les conlleva ostentarse como una empresa segura, ¿no? Tenemos 10 recintos fiscalizados, 2 empresas de mensajería y paquetería, y actualmente tenemos 2 parques industriales ya certificados. Algunas de las últimas figuras nosotros tenemos que seguir trabajando para poder sumarlas día con día, no ha sido fácil. Entonces también más adelante vamos a hablarles un poquito de lo que hemos hecho para poder trabajar con ellos y para poder que ellos puedan entender cuál es el objetivo del programa y que también ellos vean los beneficios a largo plazo, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver la distribución de lo que es el operador económico autorizado a nivel nacional. Es entendible por el corte del programa que el mayor número de empresas que se encuentran certificadas se encuentra en el norte del país, y podemos ver ahí también resaltar la participación del Estado de Nuevo León con 137 instalaciones que ya tienen, o 137 empresas que ya se encuentran certificadas. De igual manera podemos ahí resaltar las fronteras o los estados que cuentan con un carril FAST para el intercambio comercial con Estados Unidos y que puedan obtener esta facilidad de un cruce un poco más rápido. Y podemos ver también de cierta manera la participación un poco más resaltada por parte de Veracruz en cuanto al tema de los puertos, ¿no? Que sin duda también ahí nosotros tenemos empresas dentro de lo que son Manzanillo, Lázaro Cárdenas, pero se resalta un poco más el tema de Veracruz. Y bueno, aquí también podemos ver ya de forma un poquito más detallada la participación del Estado de Nuevo León. Podemos ver ahí los municipios como Apodaca, Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, que tienen ahí ya una participación latente dentro de lo que es la certificación en cuanto al operador económico autorizado en México. También es necesario comentarles que
además o adicionalmente a estos números que les estamos presentando, tenemos también una carga ya aproximadamente como de 200, 250 empresas que están solicitando el operador económico autorizado. Es natural que dentro de esos números que les estoy manifestando, algunas podrán obtenerlo, algunas se encontrarán a lo mejor un poco más difícil la obtención por el tema de cumplir el cumplimiento de los requisitos, el cumplimiento fiscal, el cumplimiento aduanero, el tema de seguridad. Sin embargo, quiero manifestarles o expresarles que la carga de trabajo que tenemos dentro de la administración es una carga importante y que también eso a veces genera que los tiempos pudieran parecer que son un poco lentos, ¿no? Entonces, de igual manera queremos expresarles que estamos trabajando día con día con los recursos y con el personal que tenemos para poder atender todas las solicitudes de los contribuyentes. Y bueno, actualmente, en referencia a lo que les hacía dentro de la primera lámina, el operador económico autorizado se encuentra ya en un plano internacional ya de forma consolidada, y lo que son los arreglos de reconocimiento mutuo es que entre países que ya cuentan con un programa de seguridad, se pueden establecer arreglos de reconocimiento mutuo para darle beneficio a aquellas empresas que importan o exportan entre los países que están haciendo esta negociación. Es por eso que México, en esta imagen podemos ver los arreglos de reconocimiento mutuo que ya tiene consolidados, que ya tiene firmados, y otros más que ya tiene, digamos que en plan de acción. Iniciamos con una firma con el país de Corea del Sur. Posteriormente firmamos el arreglo de reconocimiento mutuo con Estados Unidos, con Canadá, y fuimos en este sentido punta de lanza firmando un arreglo de reconocimiento mutuo multilateral con los países de la Alianza Pacífico, que son Colombia, Perú y Chile. De igual manera seguimos trabajando para poder definir cómo va a ser el intercambio de información y cómo va a ser el otorgamiento de beneficio entre estos países, debido a que es un arreglo multilateral. Ya tenemos el arreglo de reconocimiento mutuo firmado con Costa Rica, que también está en proceso de implementación. Ha sido un proceso un poquito más lento con este país. Sin embargo, estamos trabajando para que podamos otorgar y recibir los beneficios derivados de esta firma. Y el pasado 1 de abril se firmó ya el arreglo de reconocimiento mutuo con el país de Israel. Es el más reciente, se firmó durante este año, y todavía tenemos pendiente Hong Kong, Brasil y Corea. También hemos recibido por ahí unas peticiones de algunos otros países para poder iniciar un plan de acción que nos lleve en un futuro a la firma de otro acuerdo de reconocimiento mutuo, pero todavía están en una fase de análisis. Aquí con esto quiero comentarles que para poder llegar a una firma de un acuerdo de reconocimiento mutuo, se tiene que hacer este análisis de cuáles serían los beneficios para ambos países, el nivel de empresas que tenemos para poder ofrecerles estos beneficios, el nivel de operaciones de comercio exterior que tenemos entre ambos. Se firma o se hace un estudio para poder ver cómo sería el proceso, cómo sería la firma, tener un marco normativo común o de cierta manera homologado que pueda dar, una vez que se firme, los beneficios que estamos pretendiendo que obtengan las empresas. Y bueno, tenemos esta parte donde también, derivado de estos acuerdos, se generan resultados internacionales. 553 empresas OEA ya están programadas para recibir beneficios por parte de Corea, Estados Unidos, Canadá y Perú. Es decir, lo que les comentaba, al tener un programa multilateral con los países de Alianza Pacífico, es un
poco difícil poder tener los beneficios de manera conjunta o de manera inmediata todos al mismo tiempo, pero ya estamos empezando con Perú y con los 3 países que ya teníamos previamente firmados un acuerdo. 649 empresas están programadas para recibir beneficios por parte de México y se distribuyen de la siguiente manera. 389 empresas del programa OEA de Corea, 106 certificadas por parte de CITIPAT, 116 empresas por parte del PIP en Canadá y 38 empresas del programa OEA de Perú. ¿Esto qué significa? Que estas empresas son empresas en común. No significa que todas las empresas que México certifica necesariamente tengan que recibir los beneficios en otro país, porque puede existir que esos países o esas empresas no realicen operaciones de comercio exterior en los países que están aquí identificados. Entonces es por eso que a lo mejor los números se ven diferentes al nivel de empresas que se encuentran certificadas. Pero esas son las empresas que detectamos que se encuentran certificadas por parte de ambos países, y es por eso que se hace este match y esta relación para poder presentar esta estadística de cuáles son las empresas que reciben los beneficios, ¿no? Actualmente y desde el inicio del programa hemos mantenido una relación muy cercana con el programa de CITIPAT, que también se encuentra el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, esto es parte de o deriva de los arreglos de reconocimiento mutuo que mantenemos con los países. CITIPAT, al ser el programa pues con más relación que comercial con el que tenemos, pues también tenemos que de cierta manera ofrecer un beneficio más tangente para aquellas empresas que se encuentran en trámite o que ya se encuentran certificadas. Estos beneficios se ven reflejados en poder darles un menor número de porcentaje en cuanto a la revisión en el tema de las mercancías, pero también lo que estamos buscando es que aquellas empresas que ya se encuentran certificadas dentro del programa CITIPAT se pueda reconocer una vez que soliciten el programa OEA. Es por eso que dentro de la normatividad del programa OEA se establece que todas aquellas empresas que ya cuenten con una visita reciente por parte de CITIPAT, que cuenten con el reporte de validación, que CITIPAT las haya visitado, pueden solicitar el programa OEA, y el beneficio de cumplir con los requisitos adicionales es que no tengan que presentar el perfil de seguridad, porque lo estaríamos dando por válido derivado de la información que presentan con Estados Unidos, y en el tema de la visita también estarían quedando exentos, ¿no? Es por eso que ahí estamos tratando de reducir lo que es administrativamente el trámite, que se vea un poco más dinámico, y también para que el contribuyente pueda ver un beneficio derivado de estos acuerdos internacionales. Las condiciones están marcadas, como ya los había mencionado, necesitan compartir información con Estados Unidos, que hayan sido visitadas durante los últimos 3 años y presentar el reporte de validación de acuerdo a la instalación que están presentando con nosotros, ¿no? Y también aquí podemos ver que el número de solicitudes o el número de empresas que han presentado esta facilidad es un nivel alto. 191 reportes de validación han sido evaluados o han presentado para que puedan ser reconocidos por parte de nosotros, y se distribuyen de la forma que están presentadas aquí en la pantalla. De igual manera, nosotros al trabajar de manera conjunta con CITIPAT, lo que hacemos es que también retribuir esa parte del beneficio cuando ellos tienen algunas empresas que necesitan ser visitadas y por cuestiones de seguridad ellos no pueden realizarlas. Nosotros las estamos haciendo para poder, digamos que tener esta facilidad administrativa, que se reconozca en la visita también por parte de ellos cuando nosotros la realizamos, y esto a ustedes como contribuyentes o a las empresas que ya cuentan con ambos programas se ven beneficiados para únicamente tener
una visita de un operador económico autorizado. Y bueno, parte también de lo que nosotros tenemos hemos hecho y que seguiremos haciendo es colaborar con el sector privado. Si bien actualmente ha sido un inicio lento por el cambio de administración, la intención siempre ha sido colaborar de manera conjunta con las diversas cámaras, con las diversas instituciones gubernamentales, con el fin de poder otorgar mayores beneficios. Hemos estado trabajando bueno, ahí tiene un error la presentación, pero bueno, hemos estado trabajando con las diversas cámaras con el fin de poder definir o simplificar el trámite, con el objetivo de poder ofrecer algún mayor beneficio, con el fin de tener el acercamiento con las empresas para tener mayor sensibilidad en cuanto a los requerimientos que ustedes requieren. La idea es que una vez que el programa ya está implementado, se pueda ir perfeccionando, puede ir modificando y puede ir evolucionando de tal manera que se pueda adaptar a las necesidades que vienen día con día. Hemos estado trabajando también con otras empresas, con otras instituciones internacionales, como ya lo habíamos comentado, con lo que es la Organización Mundial de Aduanas, el Banco Interamericano de Desarrollo, con el objetivo también de obtener mayor conocimiento de manera interna como programa, ver qué es lo que está pasando en un contexto internacional y también adaptarnos a las necesidades mundiales. Y esto se hace con el fin de poder ir mejorando los procesos. ¿Cuáles han sido los retos que tenemos y las oportunidades, las áreas de oportunidad que nosotros, en las cuales nosotros debemos de ir trabajando? Sin duda es fortalecer las actuales alianzas internacionales, como lo hemos venido mencionando con los países que ya tenemos firmados un acuerdo. El mes pasado tuvimos una reunión, un programa, por así decirlo, de acercamiento y de seguimiento al arreglo de reconocimiento mutuo que tenemos con Estados Unidos. Hicimos visitas conjuntas con el fin de seguir homologando los criterios, perfeccionar el tema de las validaciones, el tema de los criterios, el tema de los beneficios, entonces el intercambio de información. Entonces es necesario que una vez que se firma un acuerdo es seguir manteniendo ese nivel de compromiso con los países para poder ir perfeccionando lo que se está llevando a la práctica. Brindar mayores beneficios a los socios comerciales, ese ha sido uno de los grandes o mayores retos que hemos tenido, y es por eso que estamos trabajando de manera conjunta con las cámaras para poder también acercarnos al gremio o a los gremios específicos y poder o ver de qué forma se pueden establecer mayores beneficios o algún beneficio tangible que las empresas puedan ver atractivo y que también les pueda resultar logísticamente beneficioso en cuanto a seguridad o fiscalmente que lo puedan ver retribuido. Profundizar y explotar la alianza con los otros países derivado de la ARM, como ya lo he mencionado. Si bien se firman los acuerdos de reconocimiento mutuo con diversos países, es necesario que también se pueda explotar un poco más o profundizar en cuáles beneficios podríamos obtener derivado de estas alianzas internacionales. Mantener y fortalecer la seguridad de las empresas que ya se encuentran certificadas. Si bien es cierto, las empresas inicialmente tienen un proceso riguroso de revisión y presentan toda la información, con el tiempo es necesario también fomentar y mantener la seguridad con el objetivo de que cuando se hagan visitas de seguimiento, estas empresas se mantengan con ese nivel que presentaron desde un inicio, ¿no? Entonces ese también ha sido un reto, ya que hemos tenido
la oportunidad de hacer estas visitas y a veces nos hemos dado cuenta que una vez que se obtiene la certificación se deja de lado, ya sea por la rotación de personal, algún cambio interno que haya tenido la empresa, pero siempre es necesario tener este acercamiento con las empresas para que sigan manteniendo ese nivel de seguridad. La inclusión de los trámites del programa Operador Económico Autorizado dentro de la ventanilla única, ese también ha sido uno de los mayores retos que hemos tenido. Si bien el proceso ya se está digitalizando o ya está incluido dentro de BUSEM, es necesario perfeccionar el proceso como tal dentro de este sistema, y es por eso que también necesitamos tener una mejor o mayor accesibilidad y minimizar los errores que hemos estado detectando, ¿no? Es un proceso lento en este sentido, pero hemos estado dándole seguimiento continuo con el proveedor de la ventanilla única para ir perfeccionando todos esos detalles que han salido a raíz de la implementación de este trámite dentro de esta plataforma, ¿no? Mejorar la vinculación y colaboración con el sector privado, como lo he mencionado, también ha sido uno de los mayores retos porque es necesario darle seguimiento a los planes de trabajo que se establecen en un inicio o se establecen en diversas reuniones técnicas y de trabajo para poder mantener el programa actualizado y acorde a las necesidades de los contribuyentes. Y bueno, me voy a regresar a ver si… Bueno, antes de llegar a esta lámina también les comento que hemos estado trabajando de manera interna, como ya se los había comentado, con otras instituciones gubernamentales, como lo ha sido la División de Gendarmería, con el fin de también poder acercarnos a esta institución y ofrecer o ver de qué manera podemos ofrecer mayor seguridad a las empresas que ya se encuentran certificadas. También ha sido un proceso lento debido a que también por el cambio gubernamental ellos han estado atravesando cambios, pero es un vínculo que no hemos perdido y que mantenemos con el objetivo de poder concretar ya a lo mejor algún acuerdo interno para ver de qué manera podemos dar alguna facilidad y mayor seguridad a las empresas que se encuentran certificadas. También hemos estado ya trabajando de manera un poco más avanzada con la Dirección General de Aeronáutica Civil. Ellos tienen una certificación que se llama Operador de Carga Segura, que es muy similar al OEA, y está enfocada a todos aquellos actores en cadena logística que se encargan de participar en la carga de los aviones. Estamos hablando de agentes aduanales, algunos recintos fiscalizados, algunas empresas de montacargas, etcétera, etcétera. Pero lo que se busca es que todas aquellas empresas que sean coincidentes, también reducir los requisitos administrativos o simplificarlos y con el objetivo de poder brindar a lo mejor una sola visita o una visita conjunta por parte de ambas autoridades y que se vean beneficiados todas aquellas empresas que ya cuentan con estas certificaciones. Y de manera reciente, durante este año, ya también se estableció un vínculo o una conexión para poder iniciar trabajos con Senacica. Ellos también están iniciando una certificación para el tema de importadores seguros de productos agroalimentarios. Entonces también ahí estamos trabajando de manera interna, estamos iniciando para poder ver de qué manera podemos vincular nuestros programas y también en algún momento ofrecer beneficios o una revisión conjunta o simplificación de trámites administrativos para todas aquellas empresas de la industria agroalimentaria que se dedican a la importación o exportación de este tipo de mercancías. Entonces, el programa, como se darán cuenta, sigue evolucionando, sigue caminando, sigue madurando. Es un programa que no se puede quedar estático.
con el objetivo de poder ofrecer un mayor dinamismo a la seguridad y a lo que es las operaciones de comercio exterior. Y bueno, estos son los medios de atención al contribuyente. Tenemos una línea que es el Marcasat. En esta línea se atienden dudas generales de lo que es el operador económico autorizado y a lo mejor dudas más específicas ya las podrían ver en lo que es en el correo del OEA, que ese correo lo atienden directamente los especialistas de seguridad. Y también ahí están los medios de atención para temas de ventanilla única, ¿no? Y bueno, con esto concluimos. Espero poderles haberles transmitido cuál ha sido el panorama actual del programa OEA, cuáles son los retos en los cuales nos estamos enfocando para poder solventarlos, poder subsanarlos y poder ofrecer un mejor servicio por parte del programa. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Becerril Zamora por acompañarnos el día de hoy y compartirnos lo más relevante de la OEA México. Bueno, queremos compartirle un reconocimiento por parte del Supply Chain Security Day. A continuación, los invitamos a hacer una pausa programada. Pueden aprovechar para participar en el sorteo del conocimiento del Supply Chain Day, donde con solo dar like a la página de Facebook del evento pueden tener acceso a becas de los cursos y eventos programados para este año.